¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia, el libro más leído de la historia, esconde más de lo que revela? ¿Y si en esas páginas hubiera secretos ocultos, nunca dichos en los altares, pero que esperan a quien se atreva a buscarlos? Dicen que la Biblia es clara, pero también es un laberinto. Un texto que revela, y al mismo tiempo, esconde. No todo está a la vista. Algunos pasajes parecen ser ventanas a otra realidad. Otros, puertas selladas con símbolos, profecías y visiones que parecen sacadas de un mundo imposible. ¿Qué hay de las sombras y de los susurros que se pierden entre versículos? Bienvenidos, exploradores de lo inexplicable. Yo soy el búho bíblico, y hoy no vamos a leer, vamos a desenterrar. Vamos a descifrar la cripta de los secretos más extraños de la Biblia. Olviden las historias que les contaron de niños y prepárense para conocer los 9 misterios que la Biblia te oculta. 1. Los guardianes caídos y sus herederos gigantes. Imagina un tiempo antes del diluvio. El mundo era diferente. No era la tierra que conocemos. Un velo de misterio se cierne sobre el Génesis, antes de la gran purificación. Justo allí, en el capítulo 6, se nos suelta una de las bombas más extrañas de toda la Escritura. Un pasaje que parece sacado de un relato de ciencia ficción. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Los hijos de Dios. ¿Quiénes eran? Los teólogos han debatido esto por siglos. ¿Eran descendientes de una línea de fe? ¿O acaso, algo más? Lo que sigue es aún más perturbador. De esta unión prohibida, de este cruce de caminos entre lo divino y lo humano, nació algo monstruoso. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Gigantes. La palabra original es Nepilim. No eran solo hombres altos. El mismo término se usa para describir a los gigantes que enfrentó David. Se dice que eran seres de tamaño y fuerza descomunales, mitad ángel, mitad humano. ¿Eran los Nepilim el resultado de una experimentación genética? ¿Eran los hijos de los ángeles que se rebelaron, cayendo en desgracia? El libro de Enoc, un texto antiguo pero fascinante, da una respuesta más directa. Eran ángeles, conocidos como vigilantes, que bajaron a la tierra para corromper a la humanidad. Un código oculto, una conspiración celestial. Si los gigantes fueron la progenie de esta unión, ¿qué pasó con su conocimiento? El libro de Enoc también menciona que estos vigilantes enseñaron a los humanos artes prohibidas, el uso de la espada y el escudo, la cosmética, la magia. ¿Es la tecnología actual un eco distante de ese conocimiento perdido? Y, si cayeron, si se rebelaron, ¿quién asegura que no hay otros vigilantes por ahí, observándonos desde las sombras, esperando el momento de su regreso? Porque si los gigantes existieron, ¿podrían volver a existir? 2. El enigma del carro de Ezequiel. Ahora, viajemos miles de años después. A las orillas del río Quebar, en el exilio de Babilonia. Un profeta llamado Ezequiel contempla el cielo, y lo que ve, desafía toda lógica. Es una de las visiones más alucinantes y desconcertantes de la Biblia. Es un pasaje que ha sido analizado por teólogos, ingenieros y ufólogos. Miré, y aquí que un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube con un fuego que se encendía, y alrededor de ella un resplandor, y en medio del fuego algo como el color del ámbar, en medio del fuego. Y en medio de ella la semejanza de 4 seres vivientes. Y su apariencia era como la de un hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran pies derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban como el bronce bruñido. 4 seres vivientes. No son simplemente ángeles. Su descripción es tan extraña, tan mecánica. Sus pies brillan como el metal. Y el misterio se profundiza aún más. Porque cada uno de estos seres, que parecen salidos de una pesadilla o de una máquina alienígena, tenían algo más. Y miré a los seres vivientes, y aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, con sus 4 caras. El aspecto de las ruedas y su estructura eran como el brillo del berilo, y las 4 tenían una misma semejanza. Su aspecto y su estructura eran como si una rueda estuviera en medio de otra rueda.
una rueda en medio de otra rueda, que se movían sin torcerse, que giraban en todas las direcciones. No es un carro normal. No es una visión de lo que un hombre de esa época podría concebir. Los teóricos de lo paranormal y los defensores de las teorías de los antiguos astronautas miran este pasaje y ven algo completamente diferente. Lo llaman el carro de Ezequiel. Una nave, un vehículo de tecnología avanzada. ¿Acaso Ezequiel no estaba viendo ángeles, sino una tecnología que estaba más allá de su comprensión? Un vehículo que se movía, con seres que lo pilotaban. Un objeto que emitía luz, que tenía engranajes que giraban en múltiples planos. Una nave. ¿Una astronave? El profeta no tenía palabras para describir un helicóptero o un ovni. Solo podía usar lo que su mente conocía. ¿Y si este pasaje, que los teólogos han explicado como una visión mística, es en realidad un testimonio de un encuentro cercano del tercer tipo? Porque si el cielo que vieron los profetas no era solo un reino espiritual, ¿qué otras cosas se esconden, volando más allá de las nubes, veladas a nuestra vista? 3. Los años perdidos de Jesús. La vida de Jesús está documentada en los evangelios, pero ¿qué hay de los años que faltan? De un adolescente carpintero a un profeta de 30 años que caminaba sobre el agua. Hay un vacío, una laguna de casi 2 décadas que los textos canónicos simplemente no mencionan. ¿Qué pasó durante esos años? Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Lucas 2:40. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Estos versículos, cortos y sencillos, son la única referencia a su infancia y adolescencia. La última vez que lo vimos fue a los 12 años, debatiendo con los maestros en el templo. La siguiente, a sus 30 años, en su bautismo. 18 años de silencio. Un abismo de preguntas. ¿Fue simplemente una vida normal, o fue una preparación para algo que no podemos comprender? Muchos textos apócrifos y teorías ancestrales han intentado llenar este vacío. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, lo retrata como un niño que ya hacía milagros, con una sabiduría casi aterradora. Pero el misterio más grande no es lo que hizo, sino lo que aprendió. ¿Viajó? ¿Visitó otros reinos? Hay teorías fascinantes, aunque polémicas, que sugieren que Jesús pudo haber viajado al este, a la India, al Tíbet o Egipto para estudiar con los maestros espirituales. ¿Será una coincidencia que las enseñanzas de Jesús, como el amor incondicional, la no violencia y el desapego material, resuenen con los principios del budismo? ¿Qué si la sabiduría que obtuvo no fue solo de una fuente, sino que fue un compendio de enseñanzas místicas y secretas que unió en su propia doctrina? El silencio de la Biblia es a veces más elocuente que sus palabras. Es un espacio en blanco que nos invita a la especulación, a buscar entre los textos olvidados y los susurros de la tradición oral. Porque, ¿qué hay de los evangelios que no llegaron a ser parte del canon? ¿Qué verdades se esconden en la biblioteca de Nag Hammadi o en los manuscritos del Mar Muerto? ¿Y si los evangelios son solo la punta del iceberg, y la verdadera historia de Jesús está escondida en los pasajes que nunca llegaron a ver la luz? 4. La profecía del jinete pálido. El libro de Apocalipsis es un torbellino de visiones, bestias y números crípticos. Pero entre todo el simbolismo, hay una imagen que ha perturbado a la humanidad por milenios. 4 jinetes, cada uno portando una amenaza para el mundo. El primero, sobre un caballo blanco, es la conquista. El segundo, sobre un caballo rojo, es la guerra. El tercero, sobre un caballo negro, el hambre. Pero el cuarto jinete es diferente. Su descripción es tan breve como impactante. Y miré, y aquí un caballo pálido, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Un caballo pálido. En el griego original, la palabra es xloros, que no significa solo pálido, sino un tono verdoso, el color de la descomposición, de un cadáver. Y el jinete se llama Muerte. Y el Hades, el inframundo, lo sigue como si fuera una sombra. Este no es solo un presagio, es la personificación del fin de la humanidad. Y lo que le sigue es aún más escalofriante. Potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Es esto una profecía literal? Si la población mundial es de 8.000 millones,
¿Estamos hablando de 2.000 millones de personas? ¿Es el jinete de la muerte el presagio de una pandemia global que devastará a la humanidad? ¿De una guerra biológica que diezmará a la población? Las herramientas con las que mata son la espada, guerra, el hambre, la mortandad, pestilencia o enfermedad, y las fieras. Es un cóctel de destrucción que parece describir una catástrofe a escala planetaria. Y lo más perturbador es que el jinete ya está en camino. Los primeros 3 jinetes han cabalgado a lo largo de la historia. La conquista, la guerra, el hambre, son parte de nuestra realidad cotidiana. Pero el jinete pálido, la muerte, parece ser el clímax, la culminación de los otros 3. Es la profecía de una plaga que aún no hemos visto, una que superará a todas las demás. ¿O es una advertencia de que la muerte no vendrá en forma de una sola enfermedad, sino como el resultado inevitable de todas nuestras otras batallas? Porque la profecía no está en un futuro lejano. Está aquí. Y el jinete, con su caballo de color cadavérico, ya podría estar galopando hacia nosotros, en los titulares de la mañana, en los susurros de los científicos, en las primeras señales de una enfermedad misteriosa. ¿Qué pasa si el apocalipsis no es un evento futuro, sino un proceso que ya ha comenzado? 5. Los números ocultos de la Biblia. El libro de Apocalipsis no solo es un desfile de jinetes y bestias, también es un entramado de cifras que han obsesionado a creyentes y estudiosos durante siglos. Entre todas ellas, hay un número que resuena con un eco oscuro, el 666, el número de la bestia. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcula el número de la bestia, porque es número de hombre. Y su número es 666. Pocas frases han alimentado tantas teorías. El 666 no es solo un número, es un enigma. Algunos lo interpretan como un código numérico en el que las letras equivalen a cifras, ocultando el nombre de un gobernante enemigo de la fe. Otros lo leen como símbolo de imperfección multiplicada. El 6 es el número del hombre, y repetirlo 3 veces es un desafío directo a la perfección divina del 7. Pero las interpretaciones no terminan allí. Algunos ven en el 666 una anticipación de sistemas de control, marcas invisibles, identificaciones universales, tecnologías que deciden quién puede o no acceder al comercio. ¿Profecía literal? ¿O advertencia simbólica contra los poderes que esclavizan a la humanidad? Y no es el único número que inquieta. ¿Los 144.000 sellados son un grupo literal de elegidos? ¿O un símbolo de totalidad, 12 veces 12.000, una multitud incontable? Las 70 semanas de Daniel, un calendario profético que marca el fin de los tiempos, o una clave para leer la historia como un ciclo repetitivo. Los números en la Biblia no son simples adornos. Son llaves. Llaves que abren puertas hacia significados ocultos. Llaves que algunos aseguran que conectan las escrituras con un plan secreto, grabado en la trama misma del tiempo. La pregunta es inevitable. ¿Son símbolos que buscan inspirar esperanza y advertencia? ¿O son códigos cifrados que esconden mensajes para quienes saben descifrarlos? Porque lo inquietante no es solo que existan números misteriosos en la Biblia. Lo verdaderamente perturbador es que esos números siguen vivos, repitiéndose en culturas, conspiraciones y temores actuales. Como si el 666 no fuera únicamente el número de la bestia, sino una sombra que aún camina entre nosotros. 6. El misterio del Arca de la Alianza. Un cofre de oro puro, construido bajo instrucciones tan exactas que parecían más un código secreto que un simple diseño. Ese cofre es el Arca de la Alianza. Y aunque hoy no lo veamos, su sombra aún recorre la historia bíblica como uno de los objetos más enigmáticos de todos los tiempos. El arca no era un adorno religioso. Era descrita como el trono mismo de Dios en la tierra. Entre sus querubines de oro se manifestaba la gloria divina. Un poder tan absoluto que nadie podía acercarse sin morir. La Biblia narra escenas inquietantes. Un hombre que al tocar el arca cae fulminado. Un ejército que la lleva al frente y gana batallas imposibles. Un templo que vibra con la presencia divina cada vez que el arca descansa en su lugar. ¿Qué era realmente este objeto? ¿Un símbolo espiritual? ¿O un artefacto cargado de energía incomprensible? Lo más extraño es su final. En un punto de la historia, el arca desaparece.
sin advertencia, sin explicación. Algunos creen que fue escondida antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Otros aseguran que fue llevada a Etiopía, donde aún sería custodiada en secreto. Pero la pregunta sigue ardiendo. ¿Por qué un objeto tan sagrado desaparece de las páginas bíblicas como si nunca hubiera existido? ¿Se trata de un misterio deliberado o de una pieza de conocimiento que alguien quiso ocultar para siempre? Imagina por un momento que el arca apareciera hoy. ¿Qué ocurriría si la humanidad encontrara este cofre sagrado? ¿Sería un símbolo de fe o un detonante de poder? El misterio queda abierto. El arca no solo guarda tablas de piedra, tal vez también guarda la respuesta a una pregunta que aún no estamos listos para hacer. 7. Los cristales del Templo de Salomón. Entre las paredes del Templo de Salomón se escondía un secreto casi olvidado. Un misterio brillante, envuelto en silencio. El Urim y el Tumim. 2 piedras. 2 cristales. O quizá 2 luces sagradas cuyo verdadero funcionamiento nunca fue explicado. La Biblia nos dice que el sumo sacerdote los llevaba en el pectoral, sobre el corazón. No eran simples adornos. Con ellos se consultaba la voluntad de Dios. Preguntas cruciales, de guerra, de justicia, de vida o muerte, eran respondidas a través de estas piedras misteriosas. ¿Cómo funcionaban? El texto guarda silencio. Algunos creen que brillaban, revelando un sí o un no. Otros eran como códigos de luz, un lenguaje secreto entre el cielo y la tierra. Imagina el impacto. Un objeto capaz de dar respuestas directas a lo desconocido. Un oráculo portátil, entregado por Dios mismo. ¿Eran los Urim y Tumim un simple ritual de fe? ¿O estamos frente a un dispositivo sagrado, un canal de comunicación que la humanidad perdió para siempre? Lo más intrigante es que, al igual que el arca, estos cristales desaparecieron. No hay rastro de ellos después del exilio. Su paradero se perdió en la historia. ¿Fueron destruidos? ¿O escondidos en algún lugar secreto del templo antes de su caída? El silencio alrededor del Urim y el Tumim es tan profundo que parece intencional. Como si su poder fuera demasiado grande para estar al alcance de cualquiera. Y aquí surge la pregunta final. Si alguien encontrara hoy los cristales del templo, ¿escucharíamos de nuevo la voz de Dios en respuestas de luz? ¿O abriríamos un portal a secretos que jamás debimos tocar? 8. La vara de Moisés. Un simple bastón de madera. Un instrumento humilde, y, al mismo tiempo, la manifestación más tangible de un poder que desafía la lógica. Esa era la vara de Moisés. No era un objeto cualquiera. Con ella, Moisés convirtió el Nilo en sangre, abrió el Mar Rojo y brotó agua de una roca en medio del desierto. Un bastón que se transformaba en serpiente ante los ojos atónitos de los faraones. Pero aquí está lo inquietante. No hay explicación natural para estos milagros. El bastón parecía canalizar un poder invisible, un vínculo directo con lo divino, que obedecía a quien Dios había elegido. Algunos estudiosos sugieren que la vara no era solo un símbolo de autoridad, sino un artefacto energético, un canalizador de fuerzas que el hombre común jamás podría comprender. Un objeto que convertía la fe en acción tangible, que doblaba la realidad según la voluntad de Dios. Y, como los otros misterios, la vara desaparece después de cumplir su propósito. Ya no está en los relatos posteriores. Queda solo la leyenda, la pregunta: ¿fue destruida, perdida o guardada como reliquia secreta para protegernos de su poder? Imagina por un momento tener frente a ti un objeto capaz de abrir mares, de convocar agua, de cambiar la historia. ¿Seríamos capaces de manejarlo? ¿O solo estamos destinados a recordar su existencia como un eco de lo imposible? La vara de Moisés nos recuerda que, en la Biblia, incluso lo más sencillo puede esconder un poder que desafía la comprensión humana. Cada objeto, cada símbolo, cada visión, nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que creemos conocer. 9. Los 3 visitantes de Abraham. Una tienda en el desierto. Un anciano sentado en su puerta. 3 hombres aparecen de repente, caminando hacia él con una presencia que no puede explicarse con palabras comunes. Estos son los 3 visitantes de Abraham. Y su llegada no es casual. No son simples viajeros. Su comportamiento, sus palabras, todo en ellos deja un halo de misterio que atraviesa los siglos. Abraham los recibe con hospitalidad. Los atiende, les ofrece alimento,
y mantiene la conversación como si fueran humanos. Pero pronto se insinúa algo extraordinario. Uno de ustedes llevará mi mensaje, y otro traerá la noticia que cambiará nuestra historia. El texto bíblico se vuelve inquietante. Los hombres hablan de un hijo prometido. Uno anuncia que Sara dará a luz a Isaac. Otro, sin que Abraham lo sepa, parece tener un poder sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes eran realmente estos visitantes? Algunos intérpretes los llaman ángeles. Otros sugieren que podrían ser manifestaciones divinas, seres que cruzan los límites entre el cielo y la tierra. No es solo un encuentro amistoso, es un acto de revelación y juicio, todo en un solo instante. Lo más desconcertante es que Abraham interactúa con ellos como si fueran humanos. Pero sus actos, sus decisiones y sus palabras revelan un conocimiento y un poder que claramente supera lo natural. Y aquí surge la gran pregunta. Si estos tres hombres podían anunciar destinos y actuar con autoridad divina, ¿qué otras visitas semejantes han quedado ocultas en la historia bíblica? ¿Cuántos encuentros sobrenaturales pasaron desapercibidos porque nadie podía describirlos? Este encuentro nos recuerda que la Biblia no solo relata historias, también esconde visitas que desafían nuestra comprensión, presencias que parecen caminar entre lo humano y lo divino, dejando pistas que solo los ojos curiosos pueden notar. Recordemos el inicio, los hijos de Dios y los gigantes. Una historia casi olvidada, que insinúa un pasado en el que lo humano y lo celestial se entrelazaron en formas prohibidas. Luego pasamos por las visiones de los profetas, Ezequiel con sus carrozas de fuego. Escenas tan extrañas que parecen fragmentos de otra realidad. Después exploramos los objetos perdidos, el arca, el Urim y Tumim, la vara de Moisés. Reliquias que brillaron un tiempo y luego desaparecieron, como si alguien las hubiera retirado del escenario para protegernos, o para protegerse de nosotros. Y finalmente, entramos en el territorio de los seres celestiales. Ángeles que hablan, comen, pelean, y que a veces parecen más temibles que reconfortantes. Serafines de fuego. Querubines con múltiples rostros. Ángeles caídos encerrados en prisiones de oscuridad. Cada capítulo abre una grieta en nuestra comprensión. Cada pasaje bíblico nos recuerda que la Escritura no es un libro plano, sino un mapa tridimensional de misterios que apenas comenzamos a explorar. ¿Son metáforas? ¿Son símbolos? ¿O son huellas reales de un conocimiento prohibido que todavía late en las sombras? Y aquí está la verdad más desconcertante. Por más que investiguemos, siempre quedará algo oculto. La Biblia guarda sus secretos como una catedral sellada. Cada puerta que abrimos revela a otra más. Cada misterio resuelto da paso a uno mayor. Pero tal vez, ese sea el propósito. No darnos todas las respuestas, sino mantenernos buscando. No mostrarnos todo el mapa, sino dejarnos la intriga de lo inalcanzable. Así que ahora la pregunta es para ti. ¿Qué misterio bíblico te intriga más? ¿Cuál de estos secretos crees que esconde la verdad más impactante? Déjamelo en los comentarios, comparte este vídeo con quienes aman descifrar lo oculto, y no olvides suscribirte para seguir explorando este viaje de sombras y revelaciones. Yo soy el Búho Bíblico. Y recuerda, en cada sombra de la Biblia, hay un misterio esperando ser descubierto.